Bienvenidos Millennials. En este espacio te compartimos historias para inspirarte con personas comunes y corrientes que han pasado por tus mismas situaciones y pudieron salir adelante. Somos Sabrina Daniels y Sebastián Díez y hoy venimos a contarte una historia más. Hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio de La Vida de un Millennial. Esperamos que todos ustedes estén muy bien, estén teniendo una maravillosa semana, un maravilloso día, que en sus trabajos, en su universidad, en todas las actividades que estén teniendo actualmente, estén siendo productivos, creativos y excelentes en todo lo que hacen. Así que hoy les tenemos un episodio bastante interesante, una persona muy estudiada, una persona que lleva muchos años con este cuento, con estos estudios, también de experiencia en tratamientos, y es un tema que está en tendencia. A los millennials nos gusta esto, bueno, a la mayoría con los que uno habla, siempre se encuentran como muy inquietos sobre este tipo de alternativas que han existido desde siempre, pero que hoy en día han venido cogiendo un poco más de fuerza. Es un tema que también puede entrar en conflicto. Hay personas que no lo ven tan viable, hay otras personas que sí, pero traemos esto para que todos aprendamos, para que escuchemos estas historias, para que alguna cosa que vamos a hablar acá se nos va a quedar en la mente y vamos a quedar, esto me puede servir o bueno, algo así. Así que esperamos que lo disfruten muchísimo y vamos a saludar a Sabrina Daniels. Sabrina, ¿cómo estás? Hola Sebas, hola amigos del Avión Millennial, estoy súper emocionada de estar en este nuevo episodio con una invitada súper especial. Ella es Daniela, una millennial de 30 años, homeópata y médica alternativa. De hecho es mi homeópata de cabecera y bueno, es un placer estar aquí con ella. Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy Daniela Valencia, soy médica, especialista en terapéuticas alternativas y farmacología vegetal, que es lo que acá conocemos como medicina alternativa. Además de eso, soy terapeuta Reiki, tengo un diplomado en cannabis medicinal y también realizo hipnosis clínica y terapia regresiva. Qué rico estar acá, muchísimas gracias por la invitación y bueno, conversemos del tema. Bueno, Dani, nosotros te tenemos muchas preguntas porque creemos que es un tema que se ha ido popularizando en los últimos años, sobre todo nuestra generación de los millennials, o ya tú nos dirás, y también otras generaciones. Entonces queremos que nos cuentes tu proceso. ¿Tú qué empezaste estudiando y cuándo fue el momento en que decidiste empezar a estudiar medicina alternativa? Bueno, a ver, desde un principio, desde muy chica, yo creo que toda mi familia es del área de la salud. Mis papás son auxiliares de enfermería los dos. Entonces todo el tiempo estuvimos como en un contacto con la parte de la medicina. Luego mi hermana decidió estudiar medicina y yo también pues había pensado estudiar medicina, estudié medicina, inclusive inicié primero en una carrera como administradora de empresas. Nada más duré un semestre. Nada más duré un semestre. Yo dije, no, ¿qué es esto? Por Dios, esto no es lo mío. Y la verdad, mis juegos eran como de curar, de arreglarle la piernita rota al juguete y todo eso. O sea, siempre lo supiste como que era lo Sí, tuyo. la verdad siempre me gustó y inclusive en el colegio yo era como la que cuando los compañeritas se aporreaban o cualquier cosa, yo era la que les daba los primeros auxilios, exacto. Entonces ya decidí estudiar, pasé a la Universidad San Martín de Sabaneta, pues, empecé a estudiar con toda, súper chévere, es una carrera muy bonita, de muchísimos esfuerzos, no podemos decir mentiras, pero es muy bonita. Resulta que cuando estaba por ahí en quinto semestre, que uno ya empieza a hacer las prácticas clínicas, o sea, que empieza a ir a los consultorios a hacer la consulta junto con el especialista, yo empezaba a notar que esa consulta no era lo que yo había pensado que era la medicina.
Por ejemplo, que la consulta duraba 20 minutos, que la persona empezaba a hablar de un poco de su vida, como de la problemática que había en su familia o cosas así, que para mí eran importantes y de pronto para el especialista podrían ser importantes para algunos, para otros no lo eran, pero para los que eran importantes no había el tiempo de hablar de eso. Entonces, desde ahí yo empecé ay, esto pues no era la medicina que yo de pronto esperaba, aunque yo pues quería ser, pues quiero ser médica. Después conocí en la carrera, durante toda la carrera, desde el primer semestre, yo me hice una amiga, era mi mejor amigo, es mi mejor amigo del pregrado, que los papás son bioenergéticos. Entonces, entre conversaciones, entre hablando, algún día fui al consultorio de los papás, vi que era algo diferente, además de eso, pues, yo tenía un novio en esa época que hacía Reiki, entonces pues ya como que estaba más metida en la parte bioenergética, entonces comencé a ver como una opción diferente. Después más adelante, tomé una rotación es como unas prácticas de medicina alternativa y ahí como que vi que era algo diferente, se acercaba un poquito más a lo que yo quería, que se veía al paciente de una manera como más holística, o sea, no se veía solamente el cuerpo, sino que también se veía como de pronto un poco las emociones, cómo vivía ese paciente, la parte mental. Entonces me gustó muchísimo. Bueno, finalmente me gradué de medicina, tuve una rotación por psiquiatría que también me encantó, que se llama Psiquiatría Enlace, que es una forma diferente de vivir la psiquiatría. Y finalmente a mí me encantaba era porque se le daba el espacio al paciente de hablar. Entonces yo dije, no, quiero hacer psiquiatría de enlaces, mucho en parte por ese temor que hay también en el gremio médico de pues bioenergético, no, eso pues eso es mentira, eso no es real, eso es efecto placebo, vos qué vas a hacer, vos lo que vas a hacer es rezos, brujería, chamanismo, hay un estigma muy grande, ya se está un poquito quitando, digámosle, pero sin embargo todavía hay mucho estigma. Entonces en parte por eso yo dije, como bueno, de pronto estudio psiquiatría y después le meto algo de medicina alternativa pues, como para compensar, ¿cierto? Bueno, me fui para mi rural, definitivamente yo decía, la medicina de urgencias, no, pues esto no. Luego terminé mi rural, comencé a trabajar en un hospital de tercer nivel de complejidad acá en el Valle de Aburrá y ahí fue cuando yo dije, o sea, si esto es ser médico, yo no quiero ser médico, entré en una crisis. Oh my God. Pero ahí, por ejemplo, ¿qué te hizo pensar en eso? ¿Cuál fue el determinante? El clic fue la forma de tratar a los pacientes, la forma de acercarse al paciente, que vos, pues, si en consulta no te da tiempo de ver al paciente porque tienes 20 minutos, en una urgencia sí que menos te va a dar tiempo de ver al paciente bien, porque pues tenés miles de pacientes, no tampoco miles, pero tienes varios pacientes ahí en lista y tenés que hacerle rápido para atender el próximo que viene. Es que eso ya es más comercial que humano, esa parte médica. Yo siento que es también necesario, porque es que yo como veo las cosas en este momento, no quiere decir que después cambie de opinión, es que como todos somos seres individuales, para todos hay algo que les sirve, ¿cierto? Entonces hay gente que le sirve la consulta de 20 minutos, hay gente que le sirve ir al internista o ir o hacer la estructura mecanicista y separatista, hay gente que le sirve eso y está perfecto, está muy bien, hay gente que le sirve la parte de la medicina alternativa, hay gente que le servirá solamente el chamanismo, que está bien, simplemente es tratar de identificarte tú qué es lo que te sirve, qué es lo que sientes que te va a llenar y te va a resonar y intentarlo. También es muy cierto que la medicina de urgencias es totalmente necesaria, pues porque con la medicina alternativa, o sea, no es para hacer medicina de urgencias, lo que se podría resolver serían algunas cosas muy pocas y más enfocado al dolor agudo, pero pues no podemos resolver un infarto, una fractura, un trauma severo. Entonces, para mí todas son necesarias porque como somos muy diversos, entonces cada quien encuentra su valor en lo que sea apropiado para él.
Bueno, entonces cuando empezaste este tema de la medicina alternativa, hiciste un diplomado, ¿cierto? No, mira, cuando yo empecé el tema de la medicina alternativa, uno de los miedos que tenía por el estigma era el hecho de que me dijeran como no, pues simplemente hiciste un diplomado y ya, ¿cierto? Yo quería algo más, como más allá de un diplomado. Entonces conocí a alguien que hizo la especialización que yo realicé, pero yo siempre tenía el temor de esa especialización porque era en Bogotá. Pero yo pensaba que era que me tenía que ir a vivir a Bogotá para poder realizar la especialización. Después, al conocer a esta persona, me di cuenta que no, que uno podía viajar cada 8 días. La verdad es desgastante, fue desgastante, pero pues es diferente a tener que irme a vivir a Bogotá. Y yo ya pues casada, entonces como que no. Más complicada la cosa. Sí, exacto. Entonces ya lo vi por ese lado. Yo me acuerdo mucho que iba en medio de mi crisis existencial de decir, yo no quiero esto para mi vida, yo qué voy a hacer porque yo no me voy a aguantar todos los años que me faltan de como mi segundo año de ser médica. Yo no me voy a aguantar esto toda la vida, entonces yo qué voy a hacer. Me dio por decir como voy a hacer medicina estética. Entonces algo así como que la vida me iluminó y le escribí a David, a mi mejor amigo del pregrado, le escribí, David, ven, mira, ¿qué te parece si estudio medicina estética? Y la verdad se lo agradezco mucho a David y yo siempre le digo, te amo por esas palabras, porque él llegó y me dijo como vos es que sos boba, si vos sos médica alternativa, ¿por qué se te da la pendejada de elegir eso? Entonces yo dije como, pues, es que fue muy charro porque era como que a mí se me había olvidado, como si me hubieran puesto un velo y se me hubiera olvidado que para mí existía esa posibilidad y que era la que yo había querido desde quinto semestre de la carrera. Entonces yo dije, pues sí, es verdad, qué boba yo. Fue cosa que ese mismo día me senté, busqué la universidad, que es la Juan N. Corpas en Bogotá, busqué el programa, justo habían empezado inscripciones. Esa misma semana pagué la inscripción, mandé todos los papeles, empecé el viaje, todo, fui presente al examen de admisión, la entrevista, sentí la ansiedad de saber, ¿va a pasar, no va a pasar? Claro. Y porque como que en el fondo yo decía, no, yo sí voy a pasar, yo sé que yo voy a pasar, pero no nos daban respuesta, no salían listas de nada, entonces bueno, ya pasé, fue súper, organicé todo. Y bueno, organicé todo con mi esposo, que la verdad ha sido un muy gran apoyo para mí y ya me embarqué en esto. Bueno, entonces cuando tú empezaste con este cuento de la medicina alternativa, ¿qué diferencias veías entre la alternativa y la tradicional? ¿Cómo qué era lo que te hacía vibrar más alto? ¿Cómo era también esa relación con los pacientes que tú nos explicabas que en la tradicional era más difícil el acercamiento? ¿Cómo lo viste cuando entraste en la alternativa? Bueno, entonces lo primero que vi en esto fue un cambio muy gigante y es que uno está acostumbrado como médico a que cuando uno va a estudiar medicina ir a sufrir y además que cuando vas a ser residente de algo vas a sufrir toda la residencia. Entonces uno tiene como ese chip metido como médico como vas a sufrir. Uno ve a las personas que estudian medicina como que tienen que hacer sacrificios, que tienen que quedarse trabajando hasta tarde. Exacto, vas a perder tu vida, no vas a volver a ver la luz del sol y toda la cosa. Entonces, cuando yo llego allá a la universidad, que así como mi universidad de pregrado, la universidad de posgrado también las amo con el alma, encuentro que llegan, nos tienen con un kit de bienvenida, una carta de aceptación, los profes son hermosos. Yo creo que algo muy importante de los profes de allá es que cada uno de ellos está formado para ser profe. En cambio, muchas veces los profes de medicina o los profes de las residencias no están formados para ser profes, simplemente es que son especialistas y le enseñan a los que van a rotar o a los alumnos. Entonces no están formados para ser profes y ellos sí se les notaba el cambio demasiado, se les notaba el amor en lo que estaban haciendo, como ese gusto por cuidar al paciente, por cuidar la familia, por conocer la historia. Entonces había profes que contaban historias de un paciente que lo tienen como desde los 14 años y ya tiene 30 o más de 30 años y todavía siguen siendo el médico
de ese paciente. Entonces a mí me parecía hermoso. Ya cuando comenzamos a hacer las prácticas, pues aún más, porque la primera práctica que comenzamos fue la práctica de homeopatía, y la homeopatía es una técnica, es un tipo de sistema médico que es muy diferente y requiere mínimo una entrevista de más de 1 hora, y es una entrevista con muchos datos del paciente, que unas veces ni la termina de hacer, pero yo ya decía, o sea, es otra forma diferente, porque ya ahí sí se interesaban por el paciente, cómo dormía, qué comía, cómo se relaciona, cómo es su mentalidad, cómo son sus emociones. Entonces para mí fue, mejor dicho, pues eso era lo que estaba buscando, exacto. Entonces la verdad para mí fue muy gratificante saber que ya estaba en ese punto de haber encontrado lo que me gustaba. Sin embargo, cuando terminé, sentía que me faltaba algo y era la parte energética, porque finalmente, como es una universidad, ellos tienen que ligarse mucho del método científico para poder saber qué es lo que van a dar en su pensum. Entonces, muchas de las terapéuticas que nos dan allá, que en realidad son varias, son ligadas a lo que está como que hay más respuesta científica para decir cómo actúan. En cambio, la parte energética, eso es como un tema muy volado, que pues, se considera muy volado, pero ya se está como tratando de entender qué es lo que pasa a través de eso. Entonces, por eso, cuando terminé, decidí estudiar Reiki. Me hice la certificación en terapia Reiki, y ya después me interesó el tema de cannabis, hice la especialización de cannabis, el diploma de cannabis. Pero entonces venga, hay que ser condescendientes con los escuchas que de pronto no conocen o no saben los términos de medicina alternativa y homeopatía. Entonces, antes de seguir con la historia, yo quiero que les expliques a ellos, para ti, en tus términos, qué es la homeopatía y qué es la medicina alternativa. Perfecto. Mira, la medicina alternativa simplemente son todas esas prácticas de diagnóstico o de tratamiento que son diferentes a las que se explican normalmente en una aula médica. O sea, en realidad es muy amplio las posibilidades en las que uno puede encontrar un tratamiento como medicina alternativa, porque es todo lo que no encaje ahí. Entonces se saca y se considera medicina alternativa. Y la homeopatía es una herramienta o una terapéutica que, como nos enseñan normalmente en las aulas de clase de medicina convencional, entonces encaja en la definición de medicina alternativa. Es una herramienta más, una terapéutica más, que nos permite entrar a tratar el paciente. Ya como definición de la homeopatía, la verdad es un poco compleja, porque la homeopatía como tal es un sistema médico. Un sistema médico quiere decir que se compone por definiciones, principios filosóficos, formas de tratamiento y formas diagnósticas. Entonces ellos tienen sus propios principios filosóficos, su forma de tratamiento y su forma diagnóstica. Podríamos resumirlo en que son medicamentos que se dan en dosis muy diluidas. O sea, prácticamente podríamos decir que no hay medicamento, y que actúan a nivel vibracional del paciente, a nivel de la frecuencia de onda del paciente. Pues todos somos energía, nosotros podemos descomponer nuestro cuerpo, mirar la partícula más pequeña de la célula, mirar después esa partícula más pequeña que hay en la célula, y finalmente encontraríamos que es una partícula que finalmente es una onda, energía. Entonces ahí es donde actúan los medicamentos homeopáticos. Pero, ¿qué podríamos decir de los medicamentos homeopáticos? ¿Qué relación tienen estos con los medicamentos normales? ¿Se puede decir de pronto que son naturales 100%, no tienen químicos, o sí tienen pero en menor proporción? ¿Qué podríamos decir de esto en relación a los medicamentos normales? Pues mira, los medicamentos homeopáticos se pueden elaborar de cualquier sustancia. Hay medicamentos homeopáticos demasiado volados, o sea, demasiado locos. Por decir, tú puedes producir un medicamento homeopático porque tienes una alergia y sabes que tu alergia es al pelo de tu gato, y produces un medicamento homeopático a partir del pelo de tu gato, ¿cierto? O sea, son muy volados, que no es lo más común, sino que ya tenemos varios medicamentos que están establecidos, que la mayoría son plantas, pero no quiere decir que todos sean a base de plantas. Podríamos decir que son menos
tóxicos o que tienen menos químicos, sí, por la forma en la que lo preparan. Ahí cumple un factor muy importante y es el laboratorio que los prepara. Porque es que hay muchos laboratorios que saben que este tema a veces da dinero, venden medicamentos homeopáticos, no los preparan de buena forma y si no los preparan de forma adecuada, eso sí puede tener un efecto deleterio para el paciente. Entonces, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, un medicamento a base de árnica, que uno no puede consumir árnica de manera oral normalmente, si está a dosis tope, si no produjeron bien ese medicamento, entonces puede entrar en toxicidad del paciente. En cambio, si es un medicamento que se produjo de manera homeopática correctamente, no va a ser toxicidad en el paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado de eso. Entonces, en realidad sí tiene menos químico porque tiene menos componente que lo que tendría un medicamento de síntesis química. Según las experiencias que tú has tenido como homeópata y también los pacientes que has tratado, ¿tú cuál observas que es el factor determinante que hace que un paciente decida cambiarse de la medicina tradicional a la alternativa? ¿En qué momento surge este clic? Bueno, varía. Lo más común es en los pacientes que ya han intentado de todo por la medicina convencional y que fueron donde varios médicos, unos les dijeron o no tenés nada, te lo estás inventando, o no tenemos nada más que ofrecerte, que eso fue otro de los motivos por los que yo quise estudiar medicina alternativa, no lo dije ahorita, pero fue porque a mí siempre me daba muy duro cuando yo no le tenía nada más que ofrecerle a un paciente. Para mí era demasiado fuerte yo decirle, no, pues nada más tenemos esto o esto, pues... Porque es verdad que la medicina tradicional es más limitada por todo el tema científico y eso. Sí, porque se limita casi que o te tomas un medicamento o te operamos o haces fisioterapia, pues porque el resto no, como que hay un montón de medicamentos, sí, un montón de opciones terapéuticas de medicamentos, pero es que hay pacientes que no responden a eso. Lo que yo les decía ahorita es encontrar lo que me funciona a mí, porque hay pacientes que sí les funciona la medicina convencional y van súper bien con la medicina convencional o tradicional, pero hay pacientes que no. Entonces a mí me rompía la verdad el corazón decirle a un paciente, mira, no sé qué más hacerte, pues no hay más opciones en el mercado, no hay más opciones. Entonces yo siempre decía, no, o sea, tiene que haber algo más. Inclusive por eso también estudié hipnosis terapéutica, pues, hipnoterapia clínica y terapia regresiva, porque inclusive es una terapia que va un poco más allá de cuando ya se han agotado muchísimas herramientas, inclusive de las herramientas de la medicina alternativa más convencional, por así decirle. Entonces también me imagino que cuando la gente se dirige hacia la medicina alternativa, debe haber una cierta apertura de mente, porque como tú decías, todavía hay mucho tabú sobre el tema o la gente tiene muchos prejuicios, o sea, me imagino que los pacientes que decidan hacerlo también tienen que estar en otro nivel de conciencia. En general sí, pero hay pacientes que llegan que se sienten súper perdidos. Hay pacientes que llegan y no les gusta y está bien, pues no hay ningún problema. Pero hay pacientes que llegan muy perdidos y finalmente pues sí les resulta, entonces pues continúan y se adaptan y les termina por gustar. Pacientes que van por curiosidad, por ver qué es eso. Mucha gente, por ejemplo, tengo pacientes que van a Reiki, como eso que es tan raro, y terminan siendo los pacientes que van cada 8 días, pues tampoco cada 8 días, pero sí cada 15 días, cada mes a hacer Reiki, que porque se sintieron muy bien con la terapia. Entonces, sí, hay de todo. En general son de mente abierta, aunque no para todo. Y hay también de entender es que los pacientes, por ejemplo, que yo manejo, hay veces yo me enfoco mucho en la parte mental y emocional del paciente y es también estar preparado para hacer ese trabajo contigo mismo de mejorar esa parte mental, emocional y espiritual tuya, porque no todos los pacientes están abiertos y a mejorarse a sí mismo. Hay pacientes que no están abiertos a eso y está pues bien, porque cada quien en su proceso. Sino que es que eso también toca mucho el ego. Entonces también hay personas que les da muy duro eso, porque es ver las falencias o los errores que uno mismo está cometiendo. Sí, claro, es muy difícil para muchos. Siguiendo con la historia donde íbamos,
tú terminaste la especialización y nos contaste que querías hacer muchas cosas más. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo se fueron desarrollando todo este tipo? Bueno, a partir de ahí continué trabajando en la clínica donde trabajaba, que igual me permitió, la verdad, el hecho de poder haber estudiado y trabajado mientras hacía el posgrado para mí fue muy importante, fue muy valioso y eso me lo permitió la clínica. Entonces seguí ahí, pero con las ganas de no estar ahí. Luego digo como, bueno, quiero algo más, quiero algo, la parte energética que me falta, hago Reiki. Para la gente que no sabe qué es Reiki, ¿nos puedes explicar sobre esta práctica? Es que este podcast es de historias y aprendizajes. Nosotros también estamos aprendiendo acá, pero eso es lo chévere. Sí, eso es muy importante y para eso son los podcasts, la verdad, pues siento yo que es para aprender un montón de cosas que uno no sabe. Bueno, el Reiki es un tipo de terapéutica que se desarrolló en Japón por un monje japonés, Mikao Usui, y consta en la sanación energética por medio de la imposición de manos. Entonces lo que uno hace como terapeuta en Reiki es que canaliza la energía universal que está ahí a disposición de todos, wow. La aprende a canalizar y la enfoca en la sanación o en lo que se requiera en medio de la terapia del paciente. También sirve para hacer limpieza de aura, desbloqueo de chakras. Es una terapia energética que a mi parecer es muy bonita, puede ser muy potente, sino que el efecto a veces no se ve como inmediato, en algunos pacientes sí, y además de eso permite mucho esa cercanía como con el espíritu de la persona mientras está la persona ahí en la terapia. Finalmente yo a veces le llamo como un spa para tu alma o para tu aura, como tú lo quieres llamar, porque los pacientes yo que salen de la consulta como súper relajados, como... Porque yo también me he hecho Reiki y siempre me pasa eso. Pero yo no había pensado lo del sauna y el jacuzzi, pues cuando tú lo dijiste, ya mismo hice la analogía porque cuando yo siempre salgo de ese tipo de cosas, yo siempre salgo como muy cansado, pero cansado bien, como desestresado y siento que se me quita como un peso de encima. Entonces uno se siente como libre, como volando, como despejado, es muy chévere. Para la gente que no lo ha hecho, se lo recomiendo. Me parece que es muy bonita la energía que uno siente en ese momento, sobre todo cuando, por ejemplo, ya conoces a la persona o te lo hace un experto, en que hay como una conexión más profunda y realmente puedes sentir como esa energía de la otra persona que te conecta, que te relaja. Entonces me parece que la verdad es una práctica muy bonita. Sí, la verdad es una terapia muy bonita. Sí pasa eso, que los pacientes salen como, ay, ya quiero cama, pero la verdad el semblante no es de que estoy vuelto nada, sino que es como me gustó mucho y estoy como simplemente que quiero descansar porque sí. Fue muy chévere. Es un trabajo energético que en realidad es muy grande. Yo por eso a los pacientes siempre les recomiendo después de la sesión de Reiki tomar mucha agua durante ese día porque eso ayuda como a acentuar la energía, asentarla y que todo el trabajo quede como guardada, porque el agua es una gran grabadora de energía, por así decirlo. Pues inclusive hay un documental muy bonito que se llama La memoria del agua y habla de eso, de cómo el agua permite grabar la memoria de un montón de cosas. Sí, ese experimento del japonés que le pone frases al agua y que dependiendo de la frase cambia la molécula. Entonces, por ejemplo, si tiene amor es como una molécula con una forma bonita y si le pone odio es como una molécula deforme. Es bastante interesante. Exactamente. Entonces, eso es un ejemplo de por qué yo les digo a los pacientes como, bueno, toma mucha agua hoy, porque es como se hizo un trabajo grande y un trabajo que la verdad se trata, pues en mi caso yo siempre me guío por la energía del amor, para mí es la energía más poderosa que hay en el universo, más fuerte. Entonces, yo hago las terapias con base en la energía del amor, entonces siempre les digo como toma mucha agüita para que asentes toda esa energía en ti, todo eso como se cuadre y sí, la terapia es muy chévere. Hay pacientes que tienen conexiones, pues por ejemplo lo que dijo ahorita Sabri, de sentir esa energía del terapeuta. También me pasa que yo la terapia la hago con apoyo en piedras, en cuarzos y cristales y muchos pacientes me dicen como este cuarzo lo sentía muy caliente o sentía que estaba vibrando y lo impresionante es que a veces son pacientes que
son escépticos en el tema, que simplemente hacen la terapia porque yo les recomiendo dentro del tratamiento que se estableció y terminan diciendo como, pero ¿usted qué hizo? Y pero yo no le hice nada porque yo no le puedo dar órdenes a una piedra para que, pues sí, pero no, o sea, yo no le hice, yo no le di la orden a la piedra para que hiciera lo que tú sentiste, simplemente ella es un ayudante y probablemente respondió así porque era lo que tú necesitabas. Hay pacientes que me dicen como que tengo un paciente que va y me dicen es que esto es como un viaje muy psicodélico, Oh my God. que ven como figuras de colores que se les mueven, que se sienten súper chéveres y pues eso también hace parte de la experiencia, de eso que no es medible por el método científico, pero que en realidad los pacientes lo sienten y lo disfrutan. ¿Tú cuándo crees que para una persona sea necesario que vaya a una terapia de Reiki? Bueno, la terapia de Reiki uno la puede hacer, como dije ahorita, para limpieza de aura de chakras y desbloqueo. Entonces, ¿qué puede ser? Si la persona se empieza a sentir como muy cargada, que las cosas de pronto no están fluyendo bien, puede ser hacer una terapia energética. No es la única respuesta, pues yo inicialmente, por ejemplo, si dice que siente que las cosas no fluyen bien, preferiría primero que hicieran una terapia, porque hay un montón de cosas detrás, siempre hay un montón de cosas detrás, que lo ideal es primero hacer terapia. Pero si de pronto no se quiere enfrentar al proceso de una terapia, pues podría ser hacer Reiki, ya después vas viendo como la respuesta que vas teniendo. Cuando quiera limpieza como de esa parte, de ese cuerpo etérico que no tocamos ni vemos, pero está ahí. Ustedes haciendo Reiki de pronto pueden encontrar alguna enfermedad que la persona no se haya dado cuenta, algún tema como energético que ustedes mientras están haciendo el trabajo sientan o intuyan algo al respecto. Uno sí puede encontrar bloqueos en la parte del cuerpo que pueden responder a algo. Por ejemplo, uno encuentra un bloqueo en la parte del chakra sexual. En estos días me pasó con una paciente que yo le hice el Reiki, después le dije, tienes un bloqueo en la parte del chakra sexual, esto y esto y esto. Y ella me dijo, ay, sí, es que yo tengo como algo de flujo vaginal, una infección vaginal recurrente y toda la cosa. Pero no hay veces sí puede encontrar cosas así, sino que con la terapia Reiki hay que tener mucho cuidado, porque uno con estas terapias puede ayudar mucho, pero también puede hacer daño. Daño en cuanto a que uno tiene que ser cuidadoso en qué le estoy diciendo a otra persona, qué información va a recibir esa otra persona, si lo puede recibir o no lo puede recibir, porque puede que para mí sea que te tienes que hacer un chequeo, pero que esa persona ya sienta que, mejor dicho, tengo cáncer. ¿Sí me entiendes? Con el hecho de uno decirle, tengo un chequeo, y la cosa es que es hasta qué punto simplemente fue un bloqueo energético o es algo que realmente está en tu cuerpo. Entonces uno, por lo general, uno les dice como, bueno, hice tal, encontré un bloqueo en tal parte, traté de limpiarlo, de sacarlo, vamos a ver cómo te vas sintiendo, qué va pasando y de acuerdo a eso vamos definiendo qué más sigue. Pero entonces ahí, ahorita que Sari te preguntó cuándo una persona que se sienta mal, tú le puedes hacer Reiki y de pronto entender mejor por qué esa persona le está pasando lo que le está pasando, pues es decir, por qué está teniendo dolor de cabeza, por qué le da gripa tan seguido o algo por el estilo, pues ese podría ser uno de los motivos también por el que se puede usar el Reiki. Sí, también se puede utilizar de esa manera, porque igual uno durante la terapia también puede encontrar ciertas cosas, sobre todo muy basados en los chakras, en los que se encuentra cierto desnivel de la energía. Acá lo importante es como no comprometerse, como a partir de solamente hacer Reiki, yo comprometo y me comprometo con un diagnóstico, porque en realidad yo no me puedo comprometer con un diagnóstico a través de este tipo de terapias, o para mí es así, no sé si para otros terapeutas que pueden pensar algo diferente y estaría bien, pero para mí no me puedo comprometer con un diagnóstico. Sí te puedo decir, ve, te encontré tal cosa, o inclusive por ahí de pronto llega un pensamiento medio intuitivo, pronto es que tienes tal problema con tal persona y no sabes cómo solucionarlo y de pronto pasa esto. Por ejemplo, me pasó una vez con una paciente que en medio de la terapia había algo como a nivel de estómago, del plexo solar, tercer chakra, bueno,
se trabajó y al final de la terapia yo le dije, ven, ¿tú qué situación no quieres digerir, estómago? ¿No quieres digerir en tu vida que, pues, que en la terapia pasó esto y esto? Ya después en una cita de control me dijo, claro, es que está pasando la situación de que mi hija me está pidiendo que tengamos otro hijo y yo no estoy tan segura de querer tener otro hijo, no, y estoy como que vuelto un ocho porque no sé qué hacer con eso. Entonces puede pasar cosas como de ese estilo. De hecho, nosotros hace poquito hicimos un post hablando sobre cómo las enfermedades van ligadas a nuestras emociones. Entonces, por ejemplo, yo investigando mucho había leído que, por ejemplo, la miopía significa como algo que no quieres ver. Entonces, me imagino que ustedes también como terapeutas usarán esos índices para de pronto mejor entender, según la dolencia del paciente, a qué emoción está ligada y así poder también tratarla. Sí, total. Así mismo es en parte. En otros pacientes no. Para eso existe la hipnoterapia. ¡Wow! Pero vení, antes de que pasemos, yo siempre he tenido una duda. Ustedes como terapeutas y personas que trabajan con las energías de los demás, pues en el buen sentido, para curarlas, eh, hay gente que tiene una energía muy pesada. Entonces, ¿ustedes cómo pueden hacer para cubrirse? Pues, por ejemplo, una persona que de pronto tenga una enfermedad y ustedes haciéndole Reiki, que el tratamiento es moviendo energías, ¿ustedes cómo pueden hacer para que... Bueno, perfecto. Ahí son varias cosas. Primero, uno puede tener herramientas para siempre limpiarse después de cada terapia. Siempre como drenar todo eso que ya no te sirve, que no te va a hacer bien, de limpiarlo y entregarlo como a los elementos para que lo transmuten, ¿cierto? Otra cosa muy importante, que inclusive yo trato de enseñárselo mucho a los pacientes, es que tu campo energético es muy grande, es muy importante en tu vida y tú tienes el poder sobre tu campo energético, sino que hay veces pensamos que no lo tenemos o le damos ese poder a otras cosas, a otras situaciones. Entonces ahí es cuando uno debe empoderarse de su campo energético, de gobernarlo. Y cuando tú gobiernas tu campo energético, ahí es cuando tú puedes entrar a decir, esto no entra o esto sí entra. Tampoco es que sea una membrana no permeable, pero sí que sea una membrana que yo pueda decir que va a entrar a este campo y que no va a entrar a este campo. Que eso es una práctica que es diaria, o sea, diariamente tú tienes que estar en pos de mantener tu campo energético de buena manera, limpio, organizado, que tú lo gobiernes, que tú que esté bien, que sea lo que tú quieres ese campo energético. Entonces hay diferentes prácticas que, por ejemplo, yo como terapeuta prácticamente se vuelve una obligación, aunque yo no lo veo como una obligación, pero otras personas podrían verlo así, de diarias, de hacer unas prácticas para limpiar eso. Y también porque no me funcionaría tanto si yo me cargo con un paciente y después voy y se lo descargo a otro paciente. Entonces yo trato mucho de cuidar ese lado, inclusive se habría visto que yo antes de cada sesión, si salió un paciente, inmediatamente no llamo al otro paciente, sino que me llego, hago una limpieza del consultorio y también hago una limpieza como propia para que no entre, para que no entre ese paciente y se cargue de lo que había previamente con el paciente anterior. Muy bonito eso que dices del campo energético, porque eso no solo aplica para ustedes los terapeutas, sino también para nosotros los pacientes, porque uno a veces tiende a poner sus emociones en manos de otra persona y ahí es cuando realmente perdemos nuestro propio control. Total, es que yo en parte la terapia la trato mucho de enfocar a que el paciente se empodere de la relación consigo mismo inicialmente, que es la más importante, y que cuando tú mejoras la relación consigo mismo, aprendas a conocerte, y cuando aprendes a conocerte, aprendes a saber qué es lo que quieres en tu vida y qué no. Cuando tú tienes muy claro qué es lo que quieres en tu vida y qué no, sabes qué quieres dejar entrar y qué no quieres dejar entrar a tu vida. Entonces, por ejemplo, justo esta mañana le decía a una paciente, no, es que me cargo porque tal sobrinita tiene este problema, tal persona tiene este problema, tal persona tiene este problema. Yo le digo, pero es que tú estás permitiendo eso. Yo sé que no es fácil porque pues, yo también, yo no soy una superhumana, yo soy un ser humano común y corriente, que es una cuestión de mucha práctica y mucha disciplina, pero es simplemente para protegerte tú y para tener una vida de pronto un poquito más tranquila.
Bueno, mi gente de la vida de un millennial, este es un episodio que vamos a hacer segunda parte. Así que vamos a dejar hasta acá con esta conversación que tuvimos con la doctora Daniela y espérenos en el próximo episodio de la vida de un millennial la próxima semana. Chao, Chao, chao. chao.